Repite conmigo, impartición. ¿Qué es la impartición? Cuando tú entras a una empresa, lo más lógico es que te den dotación. Entonces, digamos, si la empresa es de construcción, por lo general, ¿qué les dan en la dotación de empresas? Mi Lucy, bienvenida, sigue. ¿Qué nos dan en dotación de empresa cuando trabajamos con construcción? Botas, guantes, ¿qué más? Casco, overol, arnés. Inclusive, hoy en día, si el trabajo es en altura, si no llevas el curso de aprobación en alturas, no los dejan trabajar, ¿sí o no? O sea, si no llevas el curso de alturas, y si es para alturas, no te dejan trabajar. ¿Qué el curso de alturas quién lo tiene que dar? Pues la misma empresa, aunque hay empresas donde el trabajador tiene que pagarse el curso por aparte. Pero el curso te lo tiene que dar la empresa. Eso es impartición. Eso es impartición. Entonces, Dios hoy te va a dar impartición. Repite, impartición. ¿Qué significa eso? Que hoy Dios te va a equipar para el llamado que tú necesitas. ¿Dónde se da la impartición de una empresa? Por lo general en recursos humanos o en la oficina de, ¿cómo se llamará eso? Donde reparten el material. Talento humano es el encargado de la oficina donde tú vas y te dan la impartición. ¿Sí o no? Entonces, está listo porque hoy Dios te va a dar impartición. Y comenzamos leyendo, hoy vamos a hablar de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era uno de los apóstoles, no de los 12 apóstoles que siguieron a Jesucristo, porque Pablo recibe al Señor Jesucristo después de que Él resucita. Ojo a esto es importante. Pablo se vuelve apóstol de Jesucristo después de que Él resucita. O sea, el apóstol Pablo no estuvo con los 12 apóstoles ni en la última cena, no estuvo con los 12 apóstoles en la crucifixión, no estuvo con los 12 apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un tipo muy duro, intelectualmente era tenaz. Y ahorita vamos a ver qué nos enseña la palabra sobre quién era Pablo. Pero Pablo era tremendo terrorista contra la iglesia. Pablo, digamos que si estuviéramos en el tiempo después de la resurrección de Jesucristo, cuando Pablo comenzó la persecución, Pablo tenía el apoyo del gobierno, tenía cartas firmadas para entrar aquí y llevarse a Julie arrastrada a la cárcel, porque estaba aquí en una iglesia cristiana. O sea, ¿y qué? Y apedrearla. O sea, Pablo tenía autoridad por eso firmada con cartas firmadas por la autoridad para eso y por los sacerdotes. O sea, que si Pablo entraba aquí, todo el mundo con pies en polvorosa y pegue carrera. Porque al que agarraba, dice la palabra que lo humillaba, lo trataba mal y era duro con las personas. Y ese era Pablo. Pero Pablo llega y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Yendo hacia Damasco, la palabra nos muestra que él iba hacia una localidad, hacia un pueblo que se llamaba Damasco. Iba a seguir la persecución contra los cristianos. La palabra nos muestra que el Señor Jesucristo hace presencia delante de él. Y él cae al piso. Él cae al piso y él le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo le contesta, pues al que usted persigue, hermano. ¿Cómo así, Señor? Entonces habla a mi vida porque aquí estoy pues para que le hables a mi vida. Y dice que desde ese momento él pierde la vista. En ese momento Pablo, cuando él cae cegado por la luz de Cristo, él pierde la vista. Y el Señor le da instrucciones, entonces vaya a tal población y espere que por usted va a ir tal persona y va a orar por usted. Pablo va a ese lugar. Y alguien de Dios viene y ora por él y dice que de los ojos de sus ojos cayeron como escamas y sus ojos fueron abiertos. Ananías, gracias, Osquitar. Bueno, te voy a decir una cosa, pero Ananías va y ora por Pablo, el perseguidor de la iglesia cristiana, y dice que él recobra la vista. Y de ahí en adelante Pablo está, súbeme el volumen. Pablo, después de ese tiempo, pasan 14 años para comenzar a servir en la iglesia. Imagínate, bájale un poquito. 14 años para comenzar a seguir.
Entonces, les recuerdo quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia que si te encontraba aquí te llevaba arrastrando a la cárcel. Tiene un encuentro con el Señor Jesucristo transforma su vida y él nace de nuevo y recibe al Señor Jesucristo. Pero 14 años después, Dios lo comienza a utilizar. Y Pablo es la persona que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Está el Antiguo Testamento en la Biblia, están los Evangelios y está el Nuevo Testamento. Pero la mayoría del Nuevo Testamento lo escribe Pablo, que era el perseguidor. Entonces, comenzamos con esta introducción que hemos hecho. Comenzamos entonces a ver Pablo cómo hizo eso. O sea, cómo Pablo pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser uno de los pilares de la iglesia. ¿Se acuerda que el domingo hablábamos de gracia y el jueves también hablábamos de gracia, que gracia es el favor de Dios? Decíamos que todos como hijos de Dios tenemos gracia, pero no todos saben ejercitar esa gracia o saben recibir el favor de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Pues este principio, esta doctrina, la inyecta por medio, el Espíritu Santo por medio de Pablo a la iglesia. O sea, él es la persona que en el Nuevo Testamento conocía más de la gracia. Y quiero comenzar leyéndoles esto. La gracia que salva, santifica y fortalece en su mayoría la obra interna es la obra interna de Dios para nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir esto? A través de la gracia tú recibes salvación, perdón de pecados, recibes justificación porque Dios te ve santo. Y todo eso lo recibes a través del Señor Jesucristo. Pero nos muestra entonces que la palabra también nos da otra cosa. Decíamos que somos seres tripartitos. Tócate un brazo. ¿Ese brazo es tu espíritu? ¿Ese brazo es tu alma? Nosotros somos espíritu que tienen un alma y vivimos en un cuerpo. Eso nos muestra la palabra. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, porque los declaramos necesitados de Él, la palabra dice que el Espíritu viene y habita sobre nosotros y obtenemos la gracia del favor inmerecido de Dios. Repasemos qué es la gracia. La gracia es lo que Osquitar tiene por sus hijos. Las niñas, Isaac, Helen y Oriana, tienen todo el favor de Oscar. Tus hijos también, ¿sí o no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos todo el favor. Pero como hijos sabemos activar ese favor. Dentro de todos los favores que Dios nos da a través de su gracia, nos da equipamiento. Repite conmigo, equipamiento. La gracia que comparte nos beneficia, pero nuestro dar con generosidad beneficia a los demás. Ojo con esto. Vamos a tomar tiempo en esto porque quiero explicarlo muy bien. ¿Eres salvo? Sí. ¿Tienes el favor de Dios? Sí. ¿En ti está el favor de Dios? Pero que tú actives esa gracia en ti también depende de lo que tú das. O sea, Dios te llama a servir, porque hoy vamos a ver para qué somos salvos y para qué sirve la gracia. Te tengo noticias. Todo lo que tenemos en Cristo también nos lleva a dar y compartir. Sigo leyendo. La gracia que sirve se nos da predominantemente para el beneficio de los demás. Vuelvo y repito esto, es importante. La gracia que sirve se nos da predominantemente para el beneficio de los demás. Es decir, yo les dije, hoy Dios va a traer equipamiento para ustedes. Hoy es un día de impartición donde se te va a dar parte de lo que tú necesitas para tu vida cristiana. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar sentadito ahí en la iglesia? No, dice que la palabra nos muestra que eso se te va a dar para que tú des. O sea, no es solo venir a sentarse aquí y a escuchar la palabra y sentirse bien con Dios, sino es ir a dar a tu casa de lo que recibes acá. Y ya le estás sirviendo a Dios con eso. Pero no solo hablo de lo espiritual, también hablo de lo material. La palabra dice que al necesitado, no, Dios te bendiga y que comas bien. No, la palabra de Dios me dice que si veo al necesitado, hermano, tenga para el mercado. Eso nos dice la palabra de Dios. Que el necesitado no solo con decirle Dios te bendiga va a comer, no. Sigue diciendo lo que les quería leer, dice, es un dispositivo divino
en nuestra vida de parte del cielo que nos permite servir a Dios de una forma que le agrada a Él y beneficia a todos en nuestra vida. Dios, escuchen esto, Dios no quiere que tú le sirvas. Dios quiere trabajar contigo. Dios no quiere que tú vayas y trabajes. Dios quiere que tú trabajes con Él. Dios quiere hacerte socio del reino divino. ¿Sabías eso? Muchas personas vienen a la iglesia, listo, ¿cuál es el fin de ser cristiano? Listo, soy salvo, no voy al infierno. ¿Cuál es el fin de eso? No es solo venir a escuchar y que te portes bien y cambies tu manera de vivir. La gracia que sirve es el poder y la habilidad de Dios para servirle y a los demás, para servirle a los demás con sus dones, actitudes y actitudes divinas impartidas por Él. Vuelvo a repetir esto. Pongan atención porque esto es muy importante. La gracia que sirve, o sea, dentro de la gracia que Dios te dio la habilidad de servir. Y dice que es el poder y la habilidad de Dios para servirle a los demás con tus dones, actitudes divinamente impartidas. Pongo un ejemplo. En el caso de los padres, levanten la mano los que somos papás. Papás, no mamás, hablo de varones padres. ¿Qué Dios quiere con nosotros al venir a la iglesia? ¿Qué creen ustedes que quiere Dios con nosotros al venir a la iglesia? Perfeccionarnos. ¿Para qué? Muy bien. Cuando vienes a la iglesia nos enseñó a quitar que Dios quiere perfeccionarte para que seas un servidor de Dios en la iglesia. Ay, pastor, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los varones. Porque Dios le pareció bien, no a la sociedad, a Dios le pareció bien que la persona que dirige la casa sea el varón. Cuando el lugar lo toma la mujer, escuchen esto importante, cuando el lugar lo toma la mujer, que es la que manda en la casa, es por ausencia del varón. Pero cuando hay un varón en la casa que está en la casa, Dios quiere que él sea el sacerdote de la casa. Dios quiere y da la indicación de que él como sacerdote ministre y sirva a su hogar. Ay, para eso soy cristiano, para eso, hermanito. ¿Cómo te parece eso? Sigue diciendo, pero digamos, y en el caso de las mujeres, porque pues sí habla, y no es que le esté dando palo a los varones, porque las mujeres también, la palabra de Dios nos muestra su función de servicio dentro del hogar. Una de las funciones es estar edificando la casa en oración. Y cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una función por su género. Por eso hay un dicho que dice que cuando en el hogar, respecto a lo espiritual, que la mujer, así cante como gallo, va a seguir siendo gallina y no le va a quedar bien que cante como gallo. Las mujeres, amén. Sí, digamos, se tenía que hablar la parte de los varones, pero también la parte de las mujeres. ¿Cuál es la labor de la mujer según la Biblia en el hogar? Estar edificando esa casa en oración y estar también en común unión, no sujeta en dominación bajo el esposo, sino con el esposo ayudando a elevar el sacerdocio del varón y haciendo un matrimonio santo. Y ahí ambas estarían sirviendo, se dan cuenta que ahí se manifiesta el servicio. La gracia que sirve nos impide que seamos improductivos. Yo por eso les dije, hoy es un día de impartición, repite impartición. Hoy Dios te va a equipar con herramienta que tú necesitas para que desarrolles el llamado según el llamado que tú tienes. Entonces, vuelvo y repito esto, la gracia que sirve nos impide que seamos improductivos. Si no tienes las herramientas precisas de Dios para tu labor, bien sea dentro del matrimonio o del trabajo, no vas a poder servir. Inclusive, pongo un ejemplo. Hace unos años yo tengo una empresa de libros, yo les he contado, y necesitaba una argolladora. Y esto era en pandemia. Necesitaba una argolladora urgente, pero no tenía los recursos para comprar la argolladora. Y me puse a orar y le dije, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Invierto en una argolladora más cara que me va a servir más o compro una argolladora barata?
Y, ay, el Señor también le da guía a uno para eso. Sí, imagínese. Y el Señor me dijo, vete a Proverbios. Y cojo el libro de Proverbios y el Señor me dice que para lograr una buena labor necesito la mejor herramienta. Ojo, hombres, porque esto les va a agradar a los hombres. ¿A qué hombre no le gusta la herramienta? Hombres, ¿le gusta la herramienta? Yo soy aficionado a la herramienta. No sé usted, varón, si de pronto va a Home Center y la mejor parte de Home Center son las herramientas. A mí me gustan las herramientas. O sea, para ir a mi Home Center a ver herramientas es un parche muy bacano. Pero entonces, date cuenta que si no tengo la mejor herramienta, Dios en su palabra me decía, si no tienes la herramienta perfecta y la herramienta buena, tu trabajo no va a dar un buen fruto. ¿Qué me quiso decir Dios? Compré la mejor espiraladora. Y compré la mejor espiraladora y le he dado cachucha, le he dado palo a esa aspiradora tremendamente. Hasta hoy en día me sigue sirviendo. Yo sé que si hubiera comprado una de las baratas, me hubiera gastado la plata. Entonces Dios quiere hoy darte la mejor herramienta para tu vida. Dios quiere darte la mejor herramienta que tú necesitas para que gobiernes tu hogar, para que ministres tu hogar. Eso quiere Dios hoy. Por eso estamos hablando de la gracia que sirve. Sigo. La gracia que sirve es la impartición de la actitud de Dios. Tú tienes cualidades y Dios te considera inteligente. Créeme que Dios te considera inteligente, porque si no, no estarías acá. Wow. Vuelvo y digo esto. Dios te considera tan inteligente que si no, no estarías aquí. ¿Qué pasa con esa inteligencia? Es buena, pero es humana. Eres muy sabio, sí, pero esa inteligencia, esa sabiduría que tú tienes es humana. Si adquieres, si unes tu sabiduría a la sabiduría de Dios, tu sabiduría se amplifica, te vuelves más sabio, pero hay que saber manejar la sabiduría. Entonces, en conclusión, la sabiduría es una de las herramientas que tú necesitas para tu hogar, para tu trabajo inclusive laboral y para tu trabajo espiritual en la casa. ¿Sabías eso? Sin la sabiduría de Dios vas a gobernar bien tu casa, sin la sabiduría de Dios. Pero con la sabiduría de Dios, pues vas a ser más sabio. ¿Quién es el más sabio? Pues Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que como hijos de Dios nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes utilizarla? O la otra pregunta sería, o el planteamiento, pastor, yo no sabía que tenía yo la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? La gracia que sirve es el amor que ayuda. Hoy estamos hablando del tipo de gracia que sirve. Y veíamos hace 8 días y 15 días que gracia es igual a favor. Repite conmigo, gracia es igual a favor. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿O qué le tocó hacer a Pablo? ¿O qué Dios hizo con Pablo para que Pablo cambiara? Siendo Pablo un terrorista de la iglesia. Para los que para los que llegaron, estábamos hablando del contexto de Pablo, que es un apóstol, pero no de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, sino el Espíritu Santo lo nombra apóstol después de que el Señor Jesús resucita. Y hablábamos que él es la persona que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de él porque él era un perseguidor de la iglesia. Y estamos entonces viendo qué hizo Dios con Pablo para que dejara de ser el perseguidor tan tremendo que era. Inclusive cuando apedrearon a Esteban, Pablo estaba presente dando aprobación que apedrearan a un cristiano. Y vuelvo y tomo la afirmación del principio. Y tomaba el ejemplo con Julie. Si Pablo entraba aquí, siendo el Pablo que era antes, Saúl, que antes se llamaba Saúl, podía agarrar por el apoyo del gobierno, sacar arrastrando del pelo, si fuera necesario, de aquí a Julie y llevársela a la cárcel. ¿Y cómo es que este varón entonces después escribe más de la tercera parte del Nuevo Testamento? Pablo dijo, en varios escritos dijo, la gracia que él había recibido, la gracia del apostolado, esto está
en Romanos 15, declaró que la gracia de Dios lo había hecho un perito arquitecto y le permitió establecer una iglesia en Corintio. Eso nos quiere decir que él como tal, como apóstol, plantaba iglesias. El que antes perseguía la iglesia, ahora planta iglesias. En relación con su conducta ministerial y ética, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esto lo dice Pablo en Efesios 3:2. Aquí está diciendo que él no dependía de su sabiduría porque Pablo era un estudiado ni el más tremendo. Sabía varios idiomas, pero dice que para servirle a Dios, él no se basó en su inteligencia. Otra de las afirmaciones que Pablo dijo, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las sorprendentes riquezas de Cristo. Me enredé con esa palabra. Al declarar que era menos, él decía, yo soy el más pequeño de todos. Aunque soy apóstol, soy el más insignificante de todos. Y podríamos considerar uno de los apóstoles más avivados del Nuevo Testamento. Y sigue mostrando Pablo a través de sus escritos y de sus cartas que él era apóstol gracias a la gracia de Jesucristo. Pero entonces, él que habla de gracia, ¿qué podemos hablar de la gracia con respecto a Pablo? Sin la gracia te cuento que no hay salvación. Sin la gracia no hay redención de pecados. Sin la gracia, ¿sabes que ni siquiera hay llamados? Ahora vamos por los niños y le impusimos las manos a los niños. Discúlpame, si quieres llevarlo a iglesia infantil, allá está la pastora Inancita, allá lo reciben. No sabes dónde. Mi Lucy, ¿me le muestras la puerta de iglesia infantil? Que allá tienen cositas preparadas para los niños, se me había olvidado. Pero esperemos que vengan para no quedarnos. Vaya, quiero que los que tienen Biblia ahí o en su celular vayan buscando Primera de Corintios 15:10. Primera carta de Corintios 15:10. Primera carta de Corintios 15:10. ¿La tiene? Vaya leyendo. ¿Listo? Entonces, consideramos que una de las declaraciones más poderosas que Pablo escribió está en Primera de Corintios 15:10. Ojo, te voy a enseñar algo a continuación. Te voy a enseñar a meterte en la palabra. Repite conmigo, voy a meterme en la palabra. Ojo, lo que sigue es muy importante para tu vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Lo leo en esta versión, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Léelo en tu versión, Elianita, pásame el micrófono. Escuchen esta versión. Dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de todos de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo se reconoce que trabajaba mucho. Pero Pablo dice, esto no fue por mí, sino por la gracia que obtuve a través del Señor Jesucristo. Si Pablo necesitó de la gracia de Dios, ¿tú necesitarás la gracia de Dios? ¿Qué va a hacer la gracia de Dios en tu vida? Te va a capacitar, te va a dar el equipo de trabajo que colocábamos al principio, como en la empresa de construcción, te tienen que dar la dotación. El Espíritu Santo te va a dar esa gracia, esa dotación que necesitas. Ahora, te hago la pregunta. Estaba con el primer ejemplo que coloqué con los papás. Padres, ¿sabemos que necesitamos de la gracia de Dios para gobernar nuestro hogar? Sin la gracia de Dios hoy en día yo no podría gobernar mi hogar.
Para ser pastor, la palabra llega y me dice, bueno, ahorita aclaro una cosa. Para ser pastor, la palabra de Dios dice que primero tengo que tener en gobierno a mi familia para poder gobernar la iglesia. Si yo no tuviera en testimonio a mi familia sujeta, yo no podría estar aquí hablando de la palabra de Dios. Porque a mí es el primero que me va a exigir esto, que mi familia esté bien gobernada. Gobernada no significa subyugada. Escuchen bien esto, varones y las mujeres, para que no significa que entonces yo tengo autoridad absoluta sobre mi esposa y mi esposa es mi sirvienta. No. Digan los hombres, ay, 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 o amén. Mi esposa no es mi sirvienta. Mi esposa no es la que tiene que hacer ella solo el aseo. No, pero yo gobierno mi casa. Y mi esposa se sujeta a mí. Y voy a colocar un ejemplo de impartición. Antes, cuando llegué a la iglesia, cuando entré, cuando recibí al Señor Jesucristo, yo no gobernaba mi casa. Eso era una recocha. Las finanzas funcionaban, pero por gracia de Dios. Y todo funcionaba por gracia de Dios. Pero con mi esposa no teníamos el mismo sentir. Hasta que mi esposa, hasta que Dios no me dio la impartición de la llenura del Espíritu Santo y me dio la impartición de ser guiado por el Espíritu Santo, mi esposa no se sometió a mí. Vuelvo y repito esto. Dios me dio la impartición de la llenura del Espíritu Santo y comenzó a darme sabiduría. Mi esposa no se sometió a mí hasta que no vio que yo era gobernado por el Espíritu Santo y que tenía la sabiduría de Dios en mi vida. Hasta ese momento no se sometió. Y pongo un ejemplo. O sea, estamos hablando de impartición, estoy dando en el caso de los varones, ¿qué necesitamos nosotros para gobernar el hogar? Entonces, llegó un día y cuando yo tomaba decisiones, mi esposa, ¿sí? ¿Será que sí? ¿Sí? ¿Será que no? Sí, de pronto. Y entrábamos, no a discusión, pero sí como, cuando ella me vio llena del Espíritu Santo, siendo guiada por el Espíritu Santo, yo le dije, amor, tal y tal cosa. Y me dijo, sí, Señor. No, ella no me hizo esa reverencia, pero es como, sí, Señor, me someto porque eres guiado por el Espíritu Santo. Yo dije, wow, esto necesitamos los varones. ¿Y qué pasó? Miren lo hermoso. Siendo yo el que gobierna mi casa, no es que entonces yo sea el jefe de la casa. No, siendo yo el que gobierna mi casa, dice la palabra que por la gracia que sirve yo paso a servir a mi esposa y a mis hijos. Entonces pasa algo interesante aquí. Ven para acá, mi Lucy. Te voy a utilizar para un ejemplo. Miren esto tan hermoso, cómo funciona la impartición dentro del matrimonio. Lucy no es mi esposa. Ejemplo, ¿no? Ay, el pastor tiene como... No, yo no tengo nada con Lucy. ¿Listo? Si no estoy colocando un ejemplo. Cuando mi esposa, la pastora Marcela, que está con niños, y no pongo el ejemplo porque esto tengo que hacer un ejemplo físico, se dio cuenta que yo era gobernado y guiado por el Espíritu Santo, ella se sometió a mí. Y llegó y me dijo, sí, Señor, eres guiado por el Espíritu Santo, me someto a ti. Como gobernante de la casa, yo paso a servirle a ella y la palabra me dice que yo la tengo que ver como superior a mí. ¿Haces eso en tu casa, varón? Pero ella, cuando se vio así servida por mí, ella comenzó a servirse a mí y ella se volvió inferior a mí. Bájate más a mi altura, más, baja más. Y estando así, yo comencé a servirle a ella y cada vez que la servía a ella dice que la palabra que yo la tengo que ver como superior. Y cada vez sirviéndonos nos vemos como superior. No, por eso, gracias mi Lucy, por eso no es un gobierno, por eso el gobierno del varón según la Biblia no es un gobierno autoritario, un gobierno, ¿cómo diría Elianita? Impuesto. Un gobierno que imperialista, no, es un gobierno de amor en servicio. ¿Vamos entendiendo? Oye, tenías que escuchar esto hoy. Pero entonces, Pablo llega y dice, retomamos lo que dice Pablo. Pablo dice, yo soy lo que soy gracias a Dios, gracias a la gracia que Él puso en mí, dice él. Y sigue diciendo entonces, también que la gracia, su gracia para con Dios no es en vano. O sea, la gracia que Dios ha puesto en ti es para algo. ¿Sabes cuál es ese algo? Ahorita orábamos por los niños porque esa gracia que Dios está poniendo en ellos les dé cada vez más y más dones
para que ellos puedan cumplir el llamado que Dios tiene para ellos. Pero tú sabes cuál es tu llamado, cuál es tu gracia. Cada persona, escúchame, cada persona que nace de nuevo, cuando recibe al Señor Jesucristo, recibe de parte de Dios mínimo 1 o 2 dones. Repite conmigo, mínimo 1 o 2 dones. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu mínimo de Dios cuando entregas tu vida al Señor Jesucristo, mínimo tienes 1 o 2 dones? Mínimo 1. ¿Sabes cuál es ese don? Pues como iglesia nuestra labor es ayudarte a que tú aprendas, identifiques cuál es ese don. Y la función como pastor es que vayas con ese don a un nivel superior de gloria. Mi labor a través de la enseñanza y de la prédica es llevarte a ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Otra cosa, que esa gracia es para que también trabajes. Mira, la palabra nos muestra, varias veces Pablo nos muestra en su carta, y en una de esas palabras dice, no nos cansamos de trabajar con nuestras manos para ganarnos la vida. 1 Corintios 4:12. En 1 Corintios 4:15, 58 dice, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo que ustedes realizan en el Señor no carece de sentido. 1 Corintios 6 dice, Timoteo hace la obra del Señor lo mismo que yo. Le está dando la indicación que trabaje como él. En otra parte de la palabra Pablo nos dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo la ven? Digan amén o ay, ay, ay. Pero dice la palabra, o sea, ¿qué haces con la gracia? Trabajar. Y no solo en lo espiritual, también en lo laboral. Porque nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma. También habla de los desocupados y los chismosos. Dice, pónganse a trabajar, dejen de vivir del chisme como viejas. Ay, ¿ustedes sabían eso que decía eso la palabra? Y dice en unas versiones, dice viejas chismosas, así. O sea, cuando tú no estás trabajando por locho, Dios te ve como una vieja chismosa. Amén. Dijo, amén. Así es. Entonces, la gracia que Dios nos da es para que trabajemos. Mire un ejemplo que da Pablo, porque Pablo fabricaba carpas. O sea, Pablo iba de pueblo en pueblo alrededor de la zona de Jerusalén. Claro que él fue hasta Roma, pero él vivía de trabajar de las carpas. Ese era su trabajo de él. Él hacía carpas. Y dice la palabra, nos muestra que él trabajaba arduamente, inclusive altas horas de la noche, para no ser carga a las iglesias que él visitaba. O sea, él llegaba a una iglesia, si él llegaba a esta iglesia Pablo, entonces Pablo entraba y él se ponía a camellar. Y ni siquiera la comida, dice que él todo se lo pagaba. O sea, que Pablo era un trabajador. ¿Y eso de quién lo sacó? Del Señor Jesucristo. Pablo tuvo un gran entendimiento de la gracia, pero esto no hizo que él se quedara de brazos cruzados, se relajara y dijera, gracias a Dios que él ha hecho todo, no tengo que hacer nada. La gracia no significa que no trabajamos. Sin embargo, la gracia influye en por qué trabajamos. Todos tienen trabajo acá. Bueno, de pronto hay unos que no tienen por cuestión, digamos, de salud, o por cuestión que no han encontrado trabajo. Pero todos trabajan. Levanten la mano los que trabajan. O sea, sí. Y en el hogar. Heidicita, si estás en el trabajo, si estás en el hogar, ese es el trabajo más fuerte. Entonces, sí trabajas. Sí trabajas. Y lo digo esto porque a mí me ha tocado el trabajo de la casa en temporadas. Yo soy el que cocina. Varones, yo soy el que cocina en la casa. Y cocino muy rico. Un día estos los invito. Pero des en cuenta, y también trabajo y aparte soy pastor. Entonces, se puede. La gracia que Dios nos da es para que nos estemos moviendo constantemente. Dios tiene bendición para nosotros y provisión, pero no te va a llegar sentado en la cama
o viendo novelas o viendo series. La gracia no significa que no trabajemos. Sin embargo, la gracia influye en por qué trabajamos, cómo trabajamos y nuestra actitud hacia el trabajo. Una de las cosas con mi empresa, para que mi empresa llegara a ser rentable, sostenible, duré muchos años. Muchos años perdí plata y harta plata, porque no sabía inclusive cómo pedir. La gracia que Dios me dio en su sabiduría me enseñó cómo pedir, porque para antes orábamos con mis niños y mi familia, no Señor, tráenos harto trabajo. Y llegaba harto trabajo y de plata nada. Hasta que me enseñaron mis pastores, estás pidiendo mal. Gracias a la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo me enseñó a orar por el trabajo. Señor, quiero buen trabajo, pero necesito un trabajo que me quede tiempo, que trabaje menos y me quede más tiempo para tu obra y gane más y gane en efectivo. ¿Has hecho esa oración? Varones, interesante saber orar así, ¿no? Porque, Señor, queremos mucho trabajo. Y esa es la pregunta. No, Señor, trabajo. Pues trabajo te va a llegar. Dime ahorita. Mira, pero una oración inteligente, ¿te das cuenta? Una oración inteligente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién le da esa capacidad de orar así adora? El Espíritu Santo. Y eso es parte de la gracia que Dios le da a Dora. Y les cuento, no solo es una intercesora de su familia, es una intercesora tremenda por la iglesia. O sea, mira, Heidicita, bienvenida, tú viniste el jueves, varón, bienvenido. Con el solo hecho que ustedes aquí estén sentados, ya tienen un compromiso de parte de nosotros como iglesia para orar por ustedes. Es bueno venir a la iglesia. Entonces, repito esto, Pablo fue siempre consciente que fue la gracia de Dios que le permitió y lo revistió de poder para servir. La gracia que recibimos a través del Señor Jesucristo no solo es para lo espiritual. El equipamiento que Dios te da no es solo para lo espiritual, porque Dios sabe que a ti te da hambre. Dios sabe que tú necesitas zapatos. Dios sabe que tú necesitas ropa. ¿Y eso cómo se hace? Pues trabajando. Pero yo antes estaba cansado de trabajar y nada de plata. No por hablar de mi vida, sino que necesito contarles cosas prácticas. Duré 8 años trabajando en taxi en Bogotá, 8 años. Y era un camellador, pero de aquí a Pekín. Yo trabajaba a turno largo, me montaba ese carro a las 4 de la mañana y no me bajaba de ese carro sino hasta las 10:30 de la noche. Y le daba duro. Le daba tan duro y no era mujeriego, ni perro, ni nada. Pero le daba con alma, vida y sombrero a ese carro. Cuando me echaron a los 8 años, ¿saben qué me quedó? Un sartén. Literal, un sartén. Porque plata no pude ahorrar, la plata no se me veía ahí y eso trabajaba, me enfermé. En una de las tanqueadas de gasolina, Texaco me dio un bono y con eso fui y reclamé un sartén. Y el día que me quitaron el carro, el último carro que manejé, porque ya le dije a Dios, estoy mamado, no quiero. Amor, ¿y qué te quedó? Un sartén. No me quedó nada más. Tremendo, ¿no? Pero no sabía cómo orar y discúlpenme, aunque debemos trabajar, era esclavo del trabajo. ¡Qué mamera! Yo ya mamá le dije, no, ya no quiero esto, Dios, no. Y como le dije a Dios que ya no quería eso, pues me quitó los carros. Y comenzó el cambio de mi vida laboral. Aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios te equipa también para el servicio. Ahora, según las prioridades de Dios, entonces, ¿para qué es el equipamiento de la gracia? Y aquí voy a hablar de prioridades. Lo primero es para yo tener una buena relación con Dios. Lo segundo es para tener en primer lugar a mi familia. Primero está Dios, después mi familia. Tercero es para poder servir en la iglesia
y cuarto sí para poder trabajar en lo laboral. ¿Tienes esas prioridades en orden? Date cuenta que para que la gracia haga efecto en ti, en todo tu ámbito personal, tienes que tener un orden. Primero Dios, tu relación con Dios. Segundo, primero Dios, la relación con Dios. Segundo, la familia. Tercero, tu servicio en la iglesia, en lo espiritual y también sirviendo en lo espiritual a tu familia. Y cuarto, el trabajo. ¿Están en orden tus prioridades? Tercero, el servicio en la iglesia o la iglesia. Y el cuarto, la cuarta prioridad para nosotros como hijos de Dios es ya el trabajo. Pero date cuenta que inclusive cuando no tenemos en cuenta qué es lo importante y lo urgente, ponemos el trabajo sobre nuestra familia. Porque queremos darle más cosas a nuestra familia y te desgastas. Y te desgastas y te clavas y trabajas y trabajas y trabajas, pero de esto nada. Y sigues y sigues y sigues pedaleando, pero no se ve avance, fruto. Entonces, date cuenta que la provisión de la gracia para servir necesita un orden, que tú tengas las prioridades. Alguno estará pensando, escuche esto, alguno está pensando esto, si el Espíritu Santo me lo coloca. Ah, claro, pastor, usted dice eso porque usted es pastor y para usted es fácil. No. Vuelvo y recuerdo las prioridades. Primero, mi relación con Dios. Segundo, la familia. Tercero, el servicio en la iglesia. Y cuarto, el trabajo. Entonces alguno estará pensando, pastor, para usted es fácil porque es pastor. Te cuento que no. Soy un aficionado al trabajo y que lo digan mis hijos. Como el taller lo tengo en la casa, para mí era fácil levantarme a las 6 de la mañana y todavía estar a las 12 de la noche en la casa, porque me fascina trabajar, me gusta mucho mi trabajo. Mi trabajo es muy variado y me gusta mucho la labor manual, me gusta. Y entonces me criticaban mis hijos porque me decían, cuando mi papá dice ya voy, baja a las 11 de la noche. Eso decían antes, pero ya no. Aunque me gusta mucho el trabajo, mi familia me espera. Chao, trabajo, apago máquina, cierro puerta y para abajo. Es importante que si mi relación, es tan importante las prioridades, escuchen lo siguiente. Yo le digo a mi familia lo siguiente, cuando yo no oro, ustedes pierden. Y sé que algunos se van a identificar conmigo. Mis hijos, mis dos jóvenes están en la universidad, hoy en día trabajan mucho en el computador, pero también juegan mucho en el computador. Si ellos se acuestan tarde, me descuadran mi sueño y me voy a levantar tarde y no voy a poder orar. Y como nos pasa con Osquitar, si no oro temprano, el resto del día no oro porque tengo mucha ocupación. Entonces, yo estoy presionando desde las 8:30, ya, a dormir. Entonces mi esposa se ríe burlándose. Me dice, ay, ya comenzó el viejito a molestar. Entonces, y a presionarlo. Ay, papá, ¿pero qué tienes? Si yo no tengo sueño, no. Ya a dormir. Y yo les digo a ellos, si yo me acuesto tarde, no puedo madrugar a orar. Y si yo no oro, ustedes pierden. ¿Por qué pasa si yo como jefe del hogar, yo no oro, ellos pierden? Porque entonces como cabeza no puedo ser guiado por el Espíritu Santo y no recibo esa gracia de Dios. Varones, si como varón no estás orando, es el momento que tomes el tiempo para orar. Comienza a orar, porque la impartición de tu casa va a comenzar por ti y por ti. Mujer, ¿qué tienes que hacer? Date cuenta cómo va funcionando aquí la gracia. Y eso que no hemos comenzado a hablar de la dotación. Solo estamos hablando de para qué sirve y cómo se utiliza. Mujer, tu labor es ayuda a organizar el tiempo de tu marido, de tu pareja, para que él comience a orar. Si el varón no comienza a orar, no hay orden en la casa. Ya a no ser que seas mujer soltera, pues es distinto. Pero mujer, tú tienes que estar orando. Escucha esto. Tú tienes que estar orando, mujer, para que el sacerdocio de tu esposo o de tu pareja crezca.
Entonces varones pueden voltear a la mujer y decir, ah, si ves, culpa suya. No, mentiras, no le voy a decir eso. Pero date cuenta que entonces sí se dan cuenta cómo se necesitan, ya ahorita, cómo se necesitan como pareja. ¿Se dan cuenta cómo te necesitas como pareja? Dios aprueba el matrimonio. Dios le gustan los matrimonios. Dios le gustan las relaciones de dos, hombre y mujer, ¿no? Sí, hay que tener eso claro. Hombre y mujer. Dios bendice eso, Dios le gusta eso y Dios coloca un orden para eso, pero el sacerdocio del varón tiene que predominar y tu mujer tienes que estar orando por el sacerdocio de tu varón. Pastor, es que, la siguiente, esto va para ambos, es que no tengo tiempo, es que no sé cómo. Eso no significa que no sabes, que no sepas cómo, no significa que no tengas que orar por tu varón o por tu varona. ¿En qué aspecto pierde mi familia cuando yo no oro? Que inclusive las finanzas se bajan. Inclusive, cuando yo no oro como varón, como cabeza del hogar, las finanzas se bajan. ¿En qué aspecto? Que tomo malas decisiones. Siendo pastor, el día que no oro, tomo malas decisiones. Entonces, ¿cuánto debes orar para tomar buenas decisiones? Pues todos los días tomas decisiones. ¿Cómo sabes que hay una puerta de oportunidad para ti dada por Dios? En la oración. Pongo un ejemplo. Antes, ¿qué ibas a decir, Dorita? El micrófono se lo pasas. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer. Repítelo. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Tremendo. Tremendo lo que está diciendo. Gracias, mi Dorita. Pero entonces, date cuenta que cuando como varón, si yo no utilizo la impartición, el equipamiento que Dios me da, y la mujer tampoco lo utiliza de acuerdo a su don, a ser la varona del hogar, pues no funcionan las parejas. Y si no funcionan entre ustedes cuando hay niños, pues menos va a funcionar, menos va a funcionar. Uy, pastor, yo no sabía que en la iglesia se enseñaba todo eso. Pues sí. Por eso yo les decía, hoy es un día de impartición. Repite conmigo, impartición. Ahora, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Pastor, ¿y cuándo comienzo eso? Pastor, ¿y eso es necesario? Sí. ¿Cuándo comienzas? Puedes comenzar mañana mismo. Mira, no es disculpa que no sepas orar. Orar es hablar con Dios. Toma la iniciativa. Saca un tiempo, varón, en el caso de las mujeres que son solas, saquen el tiempo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. De pronto vas a tener que sacrificar una serie, una novela. De pronto vas a tener que sacrificar un tiempito del parque, de pronto vas a tener que sacrificar un tiempo de distracción. Pero saca tiempo para la oración y te vas a dar cuenta que vas a ver el favor de Dios, vas a ver la impartición de Dios. Lo primero que me dicen es, pastor, no sé cómo orar. Primero comienza a sacar un tiempo. La intención, pongan cuidado, la intención de ya sacar un tiempo, ya Dios va a estar pendiente de ti. Uy, se los aseguro. Dios tiene en cuenta tus decisiones y Dios tiene en cuenta tus gustos y Dios tiene en cuenta tus decisiones, lo que tú haces. Voy a colocar un ejemplo. Estaba en el taller trabajando, ese día yo estaba solo, no tenía empleados ese día y tenía mis playlists de música. O sea, tenía grupos de música en carpetas donde colocaba. Entonces yo vengo del valle, pues entonces la música que me gusta a mí es la salsa. No porque sea pastor no significa que no me dejó de gustar la salsa, no, a mí me gusta la salsa. Escucho salsa cristiana, pero había salsa que me traía recuerdos del tiempo pasado, entonces comencé a borrar esos discos. Yo ya no, porque no me servían en mi espíritu se inquietaba con cierta música que no fue de bendición para mí en el pasado. Entonces tenía la carpeta de Dios y la carpeta, y yo, ¿cuál escojo? Entonces le pregunté al espíritu, ¿cuál escojo?
Y yo no, voy a honrar al Espíritu y voy a escuchar la de Dios. Le di clic y comencé a escuchar la música de Dios. Cuando llego y estaba orando, cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida en ese momento y caigo al piso lleno del Espíritu Santo. Y yo en el suelo lleno del Espíritu Santo, orando en el Espíritu, yo volteaba y le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ya oré esta mañana, ya tuve mi devocional, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tu presencia tan tremenda sobre mi vida en este momento? Llegó y el Espíritu Santo me dijo, por tu elección. Porque le di honra a Dios con escuchar la música de Dios. Y me dijo, por tu elección estoy aquí. Así que cuando tú sacas esos 5 minutos comenzando, los 10, los 15 minutos y los programas en tu celular, ¿a qué horas te levantas? A las 4, 3:30. Es duro, yo sé que es duro, o sea, porque yo sé que es duro. Bueno, comencemos, te levantas a las 4, entonces coloquémosle 10 minutos. 3:50. Yo me imagino que cuando estás metiendo los 3:50, ¡ay! 3:50 y pones la alarma. Y suena la alarma. Y tú sacas esos 10 minutos para estar con el Señor se va a manifestar en tu vida. Pero hay que hacerlo. O sea, si te levantas a esa hora es porque eres un hombre trabajador, trabajas. O sea que si no sacas esos 10 minutos antes de levantarte, ¿sí o no que no te queda tiempo en el día? Y ya llegas a la casa, los niños, cosas, mercado, todo, y ya se fue el tiempo y no pudiste orar. Y esto también aplica para las mujeres. Entonces, hoy dejamos hasta aquí, pero yo les dije que iba a haber impartición. ¿Qué es la impartición? Hombre, pues venimos por esos regalos que Dios tiene para nosotros, por esas cosas que Dios tiene para nosotros, el equipamiento que Dios tiene para nosotros.